Muy buenas tardes. Se presentó como el azote del fraude fiscal, como el chamán que nos libraría del abuso y de la corrupción, pero hoy ya hay cifra de la evasión fiscal de Rodrigo Rato con Hacienda. Casi 7 millones de euros en 11 años, Hilario. Es lo que afirma, Mamen, muy buenas tardes, la Oficina de Investigación del Fraude en un informe que ha remitido al juez. En sus años como director del FMI y como presidente de Bankia, Rato no habría parado de cometer delitos fiscales. Bueno, parte de todos esos años de fraude ya habrían prescrito, pero no los presuntos delitos. El informe ya está en manos del juez y también en manos de Rodrigo Rato. David Junquera, ¿qué dice Rato de todo esto? Enseguida Marlaska nos cuenta todas las novedades de este caso y también de las joyas que desaparecieron durante la gala de los más de 8 horas ardiendo. Como decimos, el incendio no está controlado. Paco Cerdán, unos 4.000 trabajadores afectados que no saben cuándo van a volver a sus puestos de trabajo. La primera imagen del presunto asesino de la viuda de Vicente Sala, el expresidente. Otra guerra abierta es la de la berenjena. Javi Fuente. Sí, Mamen, porque la berenjena... Ahora continúa el misterio, porque ¿quién robó las joyas de la gala de las Goya? Manu Marlaska. Bueno, muy atentos a la imagen que acabamos de recibir, el momento crítico que se ha vivido esta tarde con los bomberos de Paterna, en Valencia, porque Paco Cerdán, ese incendio sigue activo. Decía Hilario antes, ocultó dinero por donde pasaba. Sí, y es que lo ocultó mientras era vicepresidente de Aznar, mientras era director del Fondo Monetario Internacional y también presidente de Bankia. David Junquera, el informe que ha remitido el juez, la Oficina de Investigación del Fraude, habla de casi 7 millones de euros de fraude fiscal. Montesinos, ¿qué tal? Buenas tardes. Que hablaba con conocimiento de... Hablemos con Antonio Viejo, que es juez decano de Madrid. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El estado de la justicia, el deterioro de los juzgados y esa caída del techo hoy en Plaza de Castilla es el comienzo de lo que puede ocurrir también en otros juzgados de la Comunidad de Madrid y en toda España. Vamos por la ciudad de la justicia, Josué Coello, porque ese parte de esta locura del ladrillazo con la obra pública, porque ayer nos fijábamos en los edificios vacíos, hoy en los sobrecostes. Prepárense. Malgastar dinero público nos ha llevado a Nadal. Estamos de nuevo ante un sueldo público que conocemos, la policía fiscal, Dani Cervera. ¿Podría serlo un defraudador en serie? Buenas tardes, sí, un defraudador impenitente, pues digna de mejor causa. Vamos a ver los datos porque el informe habla de 12 años. Habla de 12 años, el currículum fiscal de Rato es de, en 12 años, en todos los años cometió fraude fiscal. Entre 2004 y 2015, ambos inclusive. Hombre, eso es coherencia también, ¿no? Bueno, es una manera de verlo, muy generosa. Pero es que además en todos cometió delito fiscal menos en uno. Hay que recordar que el fraude es hasta 120.000 euros al año, pero si pasas de 120.000 euros ya es delito fiscal. Pues cometió delito fiscal en todos menos en uno. Y ahora entiendo mucho mejor este afán por pagar pocos impuestos, esta pregunta que le hizo Rato a un señor que se encontró en la cola de la Hacienda. Menos, explíqueme cómo, solo le faltó añadir. Pero las cifras, como digo, genéricas son de campeonato. Vamos a ver, el dinero que ocultó al fisco estos 12 años son 14 millones de euros. Eso es lo que ocultó. De ahí tendría que haber pagado 6,8 millones de euros que no tributó. ¿Qué ocurre? Que antes de 2009 está prescrito, con lo cual la cantidad no prescrita defraudada son 5,4 millones de euros. Pero es que hablamos de un señor que continuamente decía en público, siendo vicepresidente, que el pagar impuestos lo hacía con satisfacción. Pues veamos cuándo empieza la satisfacción de Rato. Entonces era vicepresidente, ministro 1996. Y hombre milagro, 1996, efectivamente. Empecemos el repaso a su currículum vital y fiscal. Primera etapa, el hombre milagro llegó al gobierno de la mano de Aznar haciendo bandera de la lucha contra el fraude fiscal. Tanto que incluso estando en el gobierno, he encontrado esta portada, ya era vicepresidente, seguía acusando al PSOE de haber dejado muertos en el armario y de haber provocado negligencias para provocar una amnistía fiscal todavía. Incluso en el Congreso decía, mis amigos pagan impuestos, los del PSOE no. Bueno, pues llegó con esta bandera. Sin embargo, la investigación no llega a esta etapa, a 1996, pero tirando de lo que pone en el informe, sí podemos deducir de que un hotel, el Hotel Alba de Layos, en la provincia de Toledo, era realmente suyo cuando en aquella época no constaba su titularidad. Y él, siendo presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, se autoconcedió una subvención de 1 millón de euros, con una empresa que después
no declaró 3,5 millones, pero es que además aparecen también contratos publicitarios sospechosos con empresas privatizadas por él, como Red Televisión, como Tabacalera o como Endesa. Fíjate, después del milagro económico, se fue a hacer un milagro mundial, se fue al Fondo Monetario Internacional. Exacto. Poder internacional hasta entonces. Sí. Ser director gerente del Fondo Monetario era pues una jefatura de Estado importantísima. Y tuvo allí unos años de vida plácida hasta el punto que en Washington es encontrado esta perla, ese conglomerado de empresas para ocultar su dinero al fisco. Por ejemplo, Cradonara es del año 2001 y Vivaway, una empresa londinense con conexiones en Gibraltar, también él mismo reconoció que la compró en 2006, estando en el Fondo Monetario Internacional. Y además, todo este entramado, dice el informe, que le sirvió para llevar dinero por medio mundo. Reino Unido, Mónaco, Suiza, Gibraltar o Luxemburgo. O sea que durante su etapa en Washington también hay señales de sus operaciones opacas al fisco. Se viene de Washington a España porque está triste, porque no acaba de encontrar su sitio en el Fondo Monetario Internacional y, claro, se pone a dar conferencias. Empezara todo el lío internacional. Pero bueno, saltó a la actividad privada, bueno, oficialmente ya hemos visto que su secretaria, en la que él explica cómo hacer para pagar menos impuestos, cobrar las conferencias por sociedades y no por IRPF, y dice: esto va a significar que no hay contrapartidas de gastos si la pago por una empresa y los costes fiscales, le dice, se van a disparar. Las conferencias mejor a Arada, que era una de sus sociedades, tiene más gastos y no plusvalías en bolsa. Esta, digamos, puede ser como una prueba de cargo de que él era conocedor del intento de defraudar. Bueno, incluso dio instrucciones a su secretaria, exactamente, ¿no? Para, digamos, ocultar esos ingresos. Llega un momento en el que Rato, antes de hacerse banquero, se hace asesor. Es el último aspecto de su currículum, ser cotizado asesor. Y eso, a pesar de lo que le pasó con Bankia, una digamos, tacha en su currículum que nunca olvidaremos, como el día de la campana, donde no tenía problema en ejercer de inmodesto. Pues sí. En definitiva, su nombre no se vio afectado y las empresas se lo rifaban y digamos que llegó a ser asesor del Santander, de CaixaBank, de Telefónica, que cobró cientos de miles de euros. Lo que dice la ONIF... Es que era otra etapa, era un hombre reputado, venía del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, pero ya había pasado por Bankia, sin embargo, le fichaban. Lo que dice el informe es que las cobró de forma encubierta e indirecta, es decir, había una parte que cobraba como Rodrigo Rato por IRF, pero la gran mayoría o venía a través de contratos publicitarios o a través de sociedades que dicen que es algo incorrecto. Así que, en definitiva, pues un defraudador en serie. En serie, totalmente. Y seguiremos conociendo más noticias. Seguro. Él no niega todo. Gracias, Dani. Hasta luego. Vamos con más cosas. Si pidió Donald Trump a Mariano Rajoy que España aumentara su gasto en defensa. Vamos a verlo. A Trump que lo que pone en los presupuestos de defensa no es del todo cierto, sino que está un poquito dopado por debajo, pero claro. A Trump le están sentando muy mal las parodias, especialmente Javi Fuente, las que están haciendo en Saturday Night Live. La justicia... Bueno, escuchen lo que ha dicho. La justicia está politizada, no está de guía. Hoy ha dado un paso más también en la estrategia del miedo Trump. Les pide a los policías locales que extremen la vigilancia, a los que llama ilegales. Rejón dice que nadie ha trabajado más por Pablo Iglesias que él. Vamos a acusar a los medios de comunicación de enfangar el partido, pero parece que el barro estaba en casa. Pues de Vistalegre, esa es la clave. Vamos a la redacción con Manu Marlasca, porque después de 2 meses de investigación, la policía ha detenido al yerno de María del Carmen Martínez, la viuda del exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. ¿Está detenido, Manu, en este momento todavía? Sí, desde las 8 de la mañana. Gracias, Paco. Toda la información en La Sexta Noticias con Cristina Saavedra. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches.